Si comes patatas y te preocupa la subida de glucosa después, añadir vinagre al agua puede influir, pero no de la forma que quizá imaginas. La primera idea útil es esta: el vinagre de manzana no forma una especie de escudo alrededor de la patata. La patata sigue conteniendo almidón y una parte importante seguirá siendo digerida. El vinagre no crea una barrera física. Lo interesante está en algo más discreto. La acidez puede modificar cómo se comporta el alimento durante la preparación y también puede influir en la velocidad de digestión de una comida rica en almidón. Eso no significa que vaya a producir el mismo efecto en todo el mundo ni que podamos asignarle una reducción concreta de glucosa. Piensa en una puerta que puede abrirse un poco más despacio. No está cerrada con llave. Esa diferencia evita uno de los errores más frecuentes al hablar de este truco de cocina. Cuando cueces una patata, el calor y el agua cambian profundamente su almidón. En la patata cruda, gran parte de ese almidón está organizado dentro de pequeños gránulos. Con suficiente calor y humedad, esos gránulos absorben agua, se hinchan y pierden parte de su organización original. Por eso la patata pasa de estar dura a quedar tierna. Y esa transformación también hace que muchas de sus moléculas de almidón resulten más accesibles a las enzimas digestivas. Imagina un ovillo muy apretado que se va soltando con el calor. Cuanto más accesibles quedan sus hebras, más sencillo resulta trabajar con ellas. La cocción cambia la estructura antes de que llegue el primer bocado. Aquí aparece el vinagre. El vinagre de manzana aporta acidez al agua y puede alterar algunas características de la patata mientras se cocina. Quien lo haya usado para preparar patatas destinadas a una ensalada quizá haya notado que pueden conservar una textura algo más firme dependiendo de la variedad, del corte y del tiempo de cocción. Esa pista importa porque estructura y digestibilidad están relacionadas. Si la matriz del alimento cambia, también puede cambiar la rapidez con la que el aparato digestivo accede a parte del almidón. Estructura y digestibilidad están relacionadas. Pero conviene mantener los pies en el suelo. Una patata cocida en agua acidificada sigue siendo una fuente de hidratos de carbono. No se convierte en un alimento metabólicamente neutro. La acidez puede modificar el camino, no elimina el destino. Hay además una distinción que suele perderse cuando esta idea circula por Internet. Una cosa es poner vinagre en el agua donde cueces la patata. Otra es ingerir vinagre o un alimento ácido como parte de la propia comida. No podemos asumir que ambas situaciones producen exactamente el mismo resultado. Parte de la investigación sobre comidas ricas en almidón ha observado que la presencia de ácido durante la ingesta puede ralentizar ciertos pasos de la digestión. También se han propuesto efectos relacionados con el vaciado del estómago y con la actividad de enzimas que empiezan a trabajar sobre el almidón. Sin embargo, trasladar directamente esos resultados a una cucharada de vinagre diluida en una olla sería demasiado simplista. Una parte del líquido de cocción se desecha y la cantidad de ácido que queda realmente en la patata puede variar. El detalle importante es distinguir preparación de ingestión. Ahora llegamos a la confusión principal: el vinagre y el enfriamiento no hacen lo mismo. Son procesos distintos. Cuando una patata cocida se enfría, parte de las cadenas de almidón que se habían desorganizado con el calor pueden volver a asociarse de una manera distinta. A este proceso se le llama retrogradación. Una fracción puede quedar menos accesible para las enzimas digestivas y comportarse como almidón resistente. La imagen es parecida a dejar enfriar una madeja después de haberla desenredado. Algunas fibras vuelven a juntarse y forman pequeños grupos más difíciles de separar. El almidón resistente aparece sobre todo por ese cambio estructural tras cocinar y enfriar. Por eso no conviene decir que añadir vinagre al agua preserva automáticamente el mismo almidón resistente que obtenemos mediante el enfriamiento. Son variables diferentes y pueden coexistir, pero no son intercambiables. Si quieres verlo de manera práctica, imagina dos recipientes en tu cocina. En el primero preparas una patata para comerla recién cocida. Puedes usar, por ejemplo, una olla con alrededor de 1 litro de agua y añadir una cucharada de vinagre de manzana como cantidad culinaria orientativa. Cueces trozos de tamaño parecido hasta que estén tiernos, sin intentar dejarlos excesivamente blandos.
En el segundo recipiente tienes una patata que cocinaste previamente y que guardaste en el frigorífico una vez enfriada de forma adecuada. Esa segunda preparación introduce una variable distinta, el tiempo en frío después de la cocción. Para que esta comparación doméstica tenga sentido, intenta no cambiar 5 cosas a la vez. Utiliza la misma variedad de patata cuando puedas, cortes parecidos y una cantidad semejante en el plato. Si a una le añades una salsa abundante y a la otra no, ya estás comparando comidas diferentes. Tampoco necesitas medir tu glucosa para hacer esta prueba. Puedes fijarte en aspectos cotidianos, textura, sabor, facilidad para incluirla en una ensalada, cuánto disfrutas la preparación y cómo encaja en tu comida habitual. Si te interesa especialmente tu respuesta de glucosa por una situación médica, esa interpretación debe hacerse con las indicaciones de tu profesional sanitario. Una comparación útil cambia una variable, no convierte la cocina en un laboratorio. Otro punto que suele quedar oculto detrás de estos trucos es la cantidad. Si utilizas vinagre pero después duplicas la ración porque crees que la técnica anula el efecto del almidón, has perdido de vista la parte más importante. La cantidad total de hidratos de carbono que llega en la comida sigue contando. No hace falta pesar cada patata durante el resto de tu vida, pero sí puedes usar referencias sencillas. La cantidad sigue contando. Por ejemplo, sirve primero la cantidad que normalmente te deja satisfecho sin sentir pesadez. Si dudas entre llenar medio plato de patatas o dejar espacio para otros alimentos, prueba la segunda opción. Una patata mediana puede formar parte perfectamente de una comida. Pero una persona muy activa, otra con poco apetito y otra que necesita controlar estrechamente sus hidratos no tienen por qué utilizar la misma ración. La técnica de cocción no sustituye a mirar cuánto estás comiendo. Y aquí el plato completo cambia mucho la historia. Comer patata sola no ofrece el mismo contexto que comerla junto con verduras, una fuente de proteína y una cantidad adecuada de grasa de los propios alimentos o del aliño. El plato completo cambia mucho la historia. Imagina un plato de patata cocida junto a judías verdes y pescado. O una ensalada de patata enfriada con tomate, pimiento y huevo. También podría ser una pequeña ración de patata acompañando unas verduras salteadas y legumbres. Son formas concretas de acompañar la patata. La proteína y la fibra añaden estructura a la comida, prolongan la digestión y suelen favorecer que la experiencia de saciedad sea distinta a la de comer una gran cantidad de almidón por sí solo. Es como atravesar una calle llena de cruces en lugar de una autopista recta, el recorrido puede ser más gradual porque intervienen más elementos. La patata cuenta, pero nunca come sola sobre el papel. Esto cobra especial sentido para muchas personas de más de 45 años porque la respuesta a una comida puede cambiar con el tiempo y con las circunstancias. No depende de una única regla. Influye la cantidad de carbohidratos, el resto de alimentos, la actividad realizada durante el día y el descanso. También influyen la sensibilidad a la insulina, el momento de la comida y la situación metabólica de cada persona. Incluso 2 días distintos pueden sentirse diferentes. Una comida después de una mañana activa no tiene necesariamente el mismo contexto que esa misma comida tras muchas horas sentado delante del ordenador. Por eso una técnica como añadir vinagre puede ser una pieza pequeña, pero no debería convertirse en el centro de toda la estrategia. No necesitas hacerlo perfecto para tomar decisiones sensatas. También merece la pena hablar de tolerancia. El vinagre tiene un sabor intenso y es ácido. A algunas personas les resulta agradable en una ensalada o durante la cocción. A otras les provoca molestias digestivas o simplemente les desagrada. Si te sienta mal, no hay ninguna razón para obligarte a utilizarlo. Y tampoco hace falta beber vinagre concentrado para aprovechar una idea culinaria relacionada con la acidez. Si decides emplearlo, úsalo como un ingrediente de cocina, diluido, en cantidades moderadas y dentro de una preparación que disfrutes. Puedes empezar con una cantidad pequeña en el agua o utilizarlo después como parte de un aliño. El objetivo es mejorar una comida, no soportarla. Hay una precaución especialmente importante si tienes diabetes, alteraciones relevantes de glucosa o utilizas medicación que reduce la glucemia. En ese caso, no conviene usar un cambio como este para ajustar por tu cuenta medicación, horarios o cantidades de hidratos.
Las respuestas individuales pueden variar y una estrategia dietética que modifica la velocidad de absorción puede tener implicaciones diferentes según el tratamiento y la persona. Este contenido es informativo. Si tienes una condición médica o tratamiento relacionado con la glucemia, consulta estos cambios con un profesional sanitario. La seguridad pesa más que cualquier truco de cocina. Con todo esto, ¿cómo lo aplicarías sin complicarte? Primera opción, si te gustan las patatas recién cocidas, puedes probar una cantidad pequeña de vinagre de manzana en el agua y mantener una cocción suficiente para que queden tiernas, pero no deshechas. Después construye una comida completa alrededor de esa ración. Segunda opción, si disfrutas de la patata fría, puedes cocerla con antelación, enfriarla correctamente en el frigorífico y utilizarla después en una ensalada o como guarnición. Aquí el interés está principalmente en el cambio que ocurre durante el enfriamiento, no en atribuírselo al vinagre. Tercera opción, puedes combinar ambos recursos por motivos culinarios. Cocer con un poco de vinagre y enfriar después no está prohibido, pero tampoco necesitamos presentar esa combinación como una fórmula superior. Estás sumando dos procesos distintos y el resultado real dependerá de muchos factores. Elige la preparación que puedas repetir y disfrutar. Y hay algo más que merece atención, la textura. Una patata muy cocida, triturada hasta quedar completamente fina, no presenta exactamente la misma estructura física que unos trozos firmes de patata cocida. Procesar un alimento cambia la facilidad con la que las enzimas acceden a su interior. Esto no convierte al puré en un alimento que debas evitar. Solo muestra por qué frases como la patata hace esto suelen quedarse cortas. La variedad, el grado de cocción, si está entera o triturada, si se enfría, con qué se acompaña y cuánto comes pueden modificar la respuesta final. Piensa en una casa con varias puertas de entrada. Cambiar una puerta importa, pero no determina todo lo que sucede dentro. Por eso merece más confianza una estrategia completa que una sola modificación. Si tu preocupación es sentir que tienes que renunciar a la patata para cuidar tu alimentación, hay una alternativa mucho más flexible. En lugar de clasificarla como permitida o prohibida, puedes trabajar con 3 preguntas. ¿Cuánta voy a servir? ¿Cómo la voy a preparar? ¿Qué voy a comer junto a ella? Esas 3 preguntas te dan margen para adaptar la comida sin convertirla en una lista interminable de reglas. Puede que un día te apetezca una patata recién cocida con verduras y pescado. Otro día puedes aprovechar patatas cocidas del día anterior en una ensalada. Y otro puedes comer un puré en una ración que encaje con el resto del menú. La constancia nace de decisiones que caben en la vida diaria. Así que la próxima vez que escuches que el vinagre de manzana crea una barrera que impide transformar el almidón de la patata en glucosa, ya tienes una forma más precisa de entenderlo. La acidez puede influir en la estructura del alimento y en algunos pasos relacionados con la digestión de comidas ricas en almidón. Pero no bloquea físicamente el almidón ni convierte la patata en un alimento sin efecto sobre la glucosa. El enfriamiento pertenece a otra historia. Después de cocinar, parte del almidón puede reorganizarse y aumentar la fracción resistente. Eso explica por qué una patata cocida y después enfriada no debe presentarse como equivalente a una patata recién cocida simplemente porque el agua llevaba vinagre. Y por encima de ambos detalles siguen estando la ración, el plato completo y tu situación individual. Una buena decisión alimentaria rara vez depende de un solo ingrediente. Si te ha resultado útil esta explicación, suscríbete para seguir con hábitos sencillos. Cuéntame en comentarios cómo sueles preparar las patatas y continúa con nuestro vídeo sobre cocinar, enfriar y recalentar este alimento.